Imagina un país bendecido con una riqueza natural incomparable, montañas, selvas, costas y recursos que muchos envidiarían. Un país que ha sido testigo de una historia compleja, llena de contrastes, donde el esplendor de la colonización se mezcla con siglos de violencia y donde el narcotráfico ha dejado una huella profunda. Colombia es una tierra de oportunidades y desafíos, un lugar donde el potencial para el desarrollo y la prosperidad parece estar siempre al alcance de la mano, pero que aún lucha por romper las cadenas que la mantienen atrapada en el subdesarrollo. En este vídeo, exploraremos cómo Colombia llegó a ser lo que es hoy, desde la colonización hasta el legado de Pablo Escobar, y por qué, a pesar de todo su potencial, aún no ha alcanzado el desarrollo que muchos esperan. ¿Qué ha fallado en el camino? Quédate con nosotros mientras desentrañamos la fascinante y compleja historia de Colombia. La historia de Colombia es una compleja narrativa de colonización, luchas internas, influencias externas y desafíos económicos que han moldeado el destino del país a lo largo de los siglos. Desde la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI hasta la actualidad, Colombia ha experimentado una serie de transformaciones que han influido en su desarrollo y en su papel en la escena internacional. Colonización y fundación del Virreinato de la Nueva Granada. La historia de Colombia comienza con la llegada de los españoles en 1499, cuando Alonso de Ojeda desembarcó en la península de La Guajira. Sin embargo, no fue hasta 1525 que se estableció la primera ciudad española en lo que hoy es Colombia, Santa Marta. Los españoles se encontraron con un territorio habitado por diversas tribus indígenas, incluyendo los muiscas, quienes ocupaban el altiplano cundiboyacense, una de las regiones más ricas en recursos naturales. Los muiscas, conocidos por su habilidad en la orfebrería y su organización social avanzada, serían sometidos y explotados por los conquistadores. La fundación de Bogotá en 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada marcó un hito importante, ya que esta ciudad se convirtió en el epicentro del Virreinato de la Nueva Granada, una entidad administrativa que incluía los territorios de las actuales Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Bajo el control español, la economía del virreinato se basó principalmente en la minería y la agricultura, con la explotación de recursos como el oro y la plata, así como la producción de bienes agrícolas como el tabaco y el cacao. El sistema de encomiendas, que forzaba a los indígenas a trabajar para los colonizadores, y la llegada de esclavos africanos para trabajar en las plantaciones, fueron fundamentales para la economía colonial, aunque también generaron profundas desigualdades y tensiones sociales. Independencia y formación de la República. El movimiento hacia la independencia en Colombia se enmarca en el contexto de las guerras de independencia en América Latina, influenciadas por las ideas de la Ilustración y los movimientos revolucionarios en Europa y Norteamérica. La primera gran rebelión en Colombia ocurrió en 1810, cuando el pueblo de Bogotá, inspirado por las noticias de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, proclamó su autonomía del dominio español. Sin embargo, no fue hasta 1819, bajo el liderazgo de Simón Bolívar, que se logró la independencia definitiva de Colombia, con la victoria en la Batalla de Boyacá. La independencia trajo consigo la formación de la Gran Colombia, una federación que incluía a los territorios de la actual Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Sin embargo, esta unión fue efímera, y en 1831, tras la disolución de la Gran Colombia, se estableció la República de la Nueva Granada, que posteriormente se convertiría en la actual República de Colombia. La nueva nación se enfrentó a una serie de desafíos económicos y políticos, incluyendo conflictos entre los centralistas y federalistas, así como entre liberales y conservadores, que marcarían la política colombiana durante gran parte del siglo XIX. Siglo XIX, guerra y consolidación. El siglo XIX en Colombia fue un periodo de inestabilidad política y conflicto armado. Durante este tiempo, el país experimentó una serie de guerras civiles y luchas de poder entre facciones políticas que reflejaban divisiones regionales y diferencias ideológicas. Entre los conflictos más destacados se encuentra la Guerra de los Supremos, 1839 a 1842, la Guerra Civil de 1860 a 1862 y la Guerra de los Mil Días, 1899 a 1902, que dejó profundas cicatrices en la sociedad colombiana y debilitó la economía del país. A pesar de estos conflictos, Colombia logró importantes avances en la consolidación de su territorio y en el establecimiento de una economía basada en la exportación de productos agrícolas, especialmente el café, que se convirtió en el principal producto de exportación a finales del siglo XIX y principios del XX. El auge cafetero no solo impulsó el crecimiento económico, sino que también contribuyó a la formación de una identidad nacional,
con el café colombiano ganando reconocimiento internacional por su alta calidad. Siglo XX. Industrialización, violencia y narcotráfico. El siglo XX trajo consigo un proceso de industrialización en Colombia, con un creciente desarrollo de sectores como la manufactura, la minería y los servicios. Sin embargo, este periodo también estuvo marcado por la violencia política, comenzando con la era conocida como la violencia, 1948 a 1958, un conflicto civil entre liberales y conservadores que dejó decenas de miles de muertos y desplazados. Este conflicto tuvo sus raíces en las profundas divisiones sociales y políticas que habían caracterizado a Colombia desde su independencia, exacerbadas por el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948, un evento que desencadenó una ola de disturbios y violencia en todo el país. En medio de este contexto de violencia, Colombia también se enfrentó al surgimiento de movimientos guerrilleros de izquierda, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que comenzaron a operar en las décadas de 1960 y 1970, inspirados por la Revolución cubana y las luchas de liberación en otras partes de América Latina. Estos grupos, que inicialmente buscaban reformas sociales y políticas, pronto se involucraron en el narcotráfico para financiar sus actividades, lo que agregó una nueva dimensión al conflicto en Colombia. El auge del narcotráfico en Colombia en las décadas de 1980 y 1990, con la aparición de poderosos carteles como el de Medellín y el de Cali, tuvo un impacto devastador en la sociedad y la economía del país. El narcotraficante Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín, se convirtió en una de las figuras más infames del mundo, acumulando una enorme fortuna a través del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. Escobar utilizó su riqueza para ejercer un poder significativo en la política y la sociedad colombiana, financiando campañas electorales, sobornando a funcionarios y construyendo una red de apoyo popular a través de obras de caridad en los barrios pobres de Medellín. Sin embargo, el imperio de Escobar también trajo consigo una ola de violencia sin precedentes en Colombia. La guerra entre los carteles de la droga, así como la confrontación con el gobierno colombiano y las fuerzas de seguridad, resultó en miles de muertes, secuestros y atentados terroristas. El gobierno colombiano, con el apoyo de Estados Unidos a través del Plan Colombia, lanzó una intensa campaña militar y policial contra los carteles, que culminó con la muerte de Escobar en 1993 y la desarticulación del cartel de Medellín. El siglo XXI, retos y oportunidades. A medida que Colombia entró en el siglo XXI, el país comenzó a experimentar una serie de cambios significativos. El gobierno colombiano, bajo la presidencia de Álvaro Uribe, 2002 a 2010, implementó una política de seguridad democrática que logró debilitar a las guerrillas y reducir significativamente los niveles de violencia en el país. Esta política, que incluía un fuerte componente militar y una mayor cooperación con Estados Unidos, fue ampliamente apoyada por la población, pero también generó críticas por las violaciones de derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza. Durante este periodo, Colombia también experimentó un crecimiento económico sostenido, impulsado por la inversión extranjera, el auge de las exportaciones de petróleo y minerales y una creciente clase media. Sin embargo, el país continuó enfrentando desafíos significativos, incluyendo la persistencia de la violencia relacionada con el narcotráfico, la desigualdad social y la corrupción en el gobierno y el sector privado. Uno de los eventos más importantes del siglo XXI en Colombia fue el proceso de paz con las FARC, que culminó en 2016 con la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y los líderes guerrilleros. Este acuerdo puso fin a más de 5 décadas de conflicto armado, aunque su implementación ha sido un proceso complejo y controvertido, con desafíos en la reintegración de los excombatientes y la garantía de justicia para las víctimas del conflicto. Causas del subdesarrollo en Colombia. A pesar de su rica historia y sus abundantes recursos naturales, Colombia no ha logrado alcanzar el desarrollo pleno que muchos de sus vecinos en América Latina han logrado. Desde una perspectiva austriaca, varias causas pueden ser identificadas para explicar este fenómeno. En primer lugar, las políticas económicas centralizadas y el intervencionismo estatal han limitado la libertad económica y han generado ineficiencias en la asignación de recursos. El control estatal sobre sectores clave de la economía, así como las barreras regulatorias y la corrupción, han restringido el crecimiento del sector privado y la innovación. La falta de un entorno de libre mercado ha impedido que los emprendedores y las pequeñas empresas prosperen, lo que ha reducido el dinamismo económico. En segundo lugar, la violencia crónica y el conflicto armado han tenido un impacto devastador en la economía colombiana.
La guerra civil, el narcotráfico y el terrorismo han generado un entorno de inseguridad que ha desalentado la inversión y ha desviado recursos hacia la guerra en lugar de hacia el desarrollo económico y social. Además, el desplazamiento forzado de millones de colombianos ha exacerbado la pobreza y la desigualdad, al tiempo que ha sobrecargado los servicios públicos y ha creado tensiones sociales. Por último, la falta de reformas estructurales en áreas clave como la educación, la infraestructura y el sistema judicial ha limitado la capacidad de Colombia para aprovechar su potencial económico. Desde la perspectiva de la escuela austríaca, el desarrollo sostenible requiere un marco institucional que respete la propiedad privada, promueva la competencia y minimice la interferencia estatal en la economía. Sin embargo, en Colombia, la concentración de poder político y económico, junto con la prevalencia de prácticas clientelistas y la falta de transparencia, han obstaculizado la implementación de dichas reformas. Además, la política monetaria y fiscal en Colombia ha contribuido a la inestabilidad económica. La inflación, el manejo indebido del gasto público y la dependencia de la deuda externa han generado ciclos de auge y caída que han afectado el crecimiento económico a largo plazo. Desde una perspectiva austríaca, la manipulación de la oferta monetaria y el crédito por parte del gobierno y el Banco Central distorsiona las señales del mercado y provoca una mala asignación de recursos, lo que a su vez frena el desarrollo económico. La estructura social y económica de Colombia también ha sido un factor que perpetúa el subdesarrollo. Las profundas desigualdades en la distribución de la riqueza y el acceso a oportunidades han creado una sociedad dual, donde una élite pequeña controla una gran parte de los recursos, mientras que una mayoría lucha por sobrevivir en la informalidad o la pobreza. Esto ha limitado la movilidad social y ha creado un entorno en el que el capital humano no se desarrolla plenamente, lo que a su vez reduce la productividad y el crecimiento económico. Conclusión: el camino hacia el futuro. Para que Colombia pueda romper el ciclo de subdesarrollo y alcanzar su pleno potencial, es esencial que adopte un marco económico y político basado en los principios de la escuela austríaca. Esto incluye la promoción de un mercado verdaderamente libre, donde los individuos y las empresas puedan actuar de manera voluntaria y competitiva, sin la interferencia excesiva del Estado. La protección de los derechos de propiedad, el respeto por el Estado de Derecho y la reducción de la corrupción son fundamentales para crear un entorno en el que la iniciativa privada pueda prosperar. Además, es crucial que Colombia se enfoque en la construcción de instituciones que apoyen el desarrollo humano y económico. Esto incluye reformas en la educación para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una educación de calidad que les permita desarrollar sus habilidades y contribuir al crecimiento económico. También es necesario invertir en infraestructura para mejorar la conectividad y la productividad en todo el país. La superación de la violencia y la inseguridad también es esencial. Esto no solo implica una respuesta militar o policial, sino también una estrategia integral que aborde las causas subyacentes del conflicto, incluyendo la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. La creación de un entorno seguro y estable es una condición sine qua non para el desarrollo económico y social. Finalmente, es importante que Colombia se integre más plenamente en la economía global, aprovechando sus ventajas comparativas y diversificando su economía para reducir su dependencia de sectores como el petróleo y el narcotráfico. La apertura a los mercados internacionales, junto con la atracción de inversión extranjera directa, puede proporcionar los recursos y el conocimiento necesarios para impulsar el desarrollo. A lo largo de las décadas, Colombia ha experimentado momentos de esperanza y cambio, pero también ha enfrentado obstáculos significativos que han impedido su progreso. A medida que el país intentaba superar el legado de violencia y narcotráfico, surgieron nuevas formas de lucha y resistencia. Las guerrillas, los paramilitares y el conflicto armado interno crearon un ciclo de violencia que parecía no tener fin. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, también surgieron movimientos de paz, liderados por aquellos que se negaron a aceptar la violencia como la única opción. La economía colombiana, a pesar de sus desafíos, ha mostrado una notable resiliencia. En las últimas décadas, Colombia ha logrado mantener un crecimiento económico sostenido, apoyado en gran medida por la exportación de petróleo, carbón y café. Sin embargo, esta dependencia de los recursos naturales ha hecho que la economía sea vulnerable a las fluctuaciones del mercado global. Además, la falta de una infraestructura sólida y la corrupción endémica han impedido que el crecimiento económico se traduzca en un desarrollo sostenible y equitativo para toda la población. El proceso de paz con las FARC, firmado en 2016, marcó un hito en la historia reciente de Colombia. Aunque el acuerdo fue un paso importante hacia la pacificación del país,
La implementación ha sido complicada y no exenta de desafíos. Muchas comunidades aún sienten los efectos del conflicto, y la violencia continúa en algunas regiones, alimentada por el narcotráfico y las disputas por el control de territorios. La transición hacia una paz duradera y sostenible es un proceso lento y complejo que requiere la participación de toda la sociedad. Otro aspecto fundamental que ha frenado el desarrollo de Colombia es la desigualdad. A pesar de las reformas y los avances en la reducción de la pobreza, la brecha entre ricos y pobres sigue siendo significativa. Esta desigualdad se refleja en el acceso desigual a la educación, la salud y las oportunidades económicas. Las políticas públicas han intentado abordar estas disparidades, pero el progreso ha sido limitado, y muchas regiones del país siguen siendo excluidas del desarrollo. Finalmente, Colombia enfrenta desafíos globales que también afectan su desarrollo. El cambio climático, la migración masiva desde Venezuela y la creciente competencia en la economía global son solo algunos de los factores externos que influyen en el futuro del país. Para enfrentar estos retos, Colombia debe no solo mirar hacia adentro, sino también fortalecer su posición en el escenario internacional, buscando alianzas y estrategias que le permitan avanzar hacia un futuro más próspero y equitativo. La historia de Colombia es un viaje lleno de giros inesperados, de tragedias y triunfos, de esperanza y desilusión. Desde la colonización hasta los desafíos contemporáneos, hemos visto cómo las decisiones, tanto internas como externas, han moldeado el destino de este país. A pesar de todos los esfuerzos y reformas, Colombia sigue enfrentando desafíos que parecen impedir su desarrollo pleno. Pero la pregunta que queda es, ¿qué necesita realmente Colombia para liberarse de su pasado y abrazar un futuro de verdadero crecimiento y prosperidad? ¿Será posible, algún día, que este país tan rico en cultura y recursos alcance el lugar que le corresponde en el mundo? Te dejo con esta reflexión, esperando que, juntos, sigamos explorando las respuestas. Deja la tuya en los comentarios y no olvides suscribirte a Economía al Día.